Saludos cordiales, estimados estudiantes del primer año de secundaria. Bienvenidos a la semana 35 del área de comunicación. Tenemos como título general Gestionamos residuos sólidos. Trabajaremos la competencia Lee diversos tipos de textos en su lengua materna. El propósito de aprendizaje para el día lunes es que vamos a leer y vamos a reflexionar sobre la importancia de gestionar los residuos generados durante la pandemia. Tenemos los indicadores de evaluación y nuestro reto será elaborar un organizador de información donde identifiques el problema y propongas alternativas de solución. No te olvides que todos tus trabajos, tanto procesos como productos finales, debes de guardarlos en tu portafolio. Según la Defensoría del Pueblo, en nuestro país se generan aproximadamente 20.000 toneladas de residuo al día, que equivalen a llenar 3 estadios nacionales, de los cuales el 70% se generan en los domicilios. Por si fuera poco, esta cantidad se viene incrementando en la actualidad debido al uso de equipamiento de protección personal para prevenir el contagio del COVID-19. ¿Cuáles son? Mascarillas, protectores faciales, entre otros, los cuales en su mayoría son de plástico o sus derivados y sirven para un solo uso. ¿Cómo utilizar los residuos sólidos en tu hogar? Los residuos sólidos son desechos orgánicos e inorgánicos que se generan después de la utilización, fabricación o transformación de productos y servicios. En nuestro país se generan pues casi 1.000 toneladas de residuos por hora y la mayor parte de ellos son desechos de cocina y alimentos, seguidos por plásticos, residuos industriales, hospitalarios, de construcción, electrónicos y en menor cantidad papel, vidrio, cartón, fierro y madera. Ante estos problemas producen contaminación ambiental y también producen riesgos para la salud. ¿Qué interrogante podemos plantearnos para poder trabajar y tratar de solucionar este serio problema? Nos planteamos la pregunta: ¿cómo estamos manejando los residuos sólidos en nuestro hogar a fin de reducir su generación? Para tener más luces ante este problema, vamos a leer un informe especial de la Defensoría del Pueblo sobre la gestión de los residuos sólidos en el Perú en tiempos del COVID-19. Y tu reto será elaborar un organizador de información donde identifiques el problema y propongas alternativas de solución. En esta actividad, entonces, vamos a desarrollar nuestra competencia lectora. Para guiar justamente nuestro proceso de lectura y garantizar que lo hagamos bien, vamos a revisar la lista de cotejo que tenemos aquí y esta nos va a servir también para poder validar nuestro nivel de comprensión lectora, si ha sido suficiente o qué todavía debemos de trabajar para lograrlo. Primera pregunta: ¿reconocí el tipo de texto y su intención comunicativa? ¿Identifiqué las partes del texto y su estructura? ¿Reconocí el tema y los subtemas? ¿Hallé la idea principal del texto? ¿Realicé inferencias a partir de lo leído? ¿Inferí y comprendí el significado de palabras nuevas? ¿He parafraseado el contenido del texto? ¿He opinado acerca del contenido, la organización textual, el sentido de diversos recursos textuales y la intención del autor?
Vamos a leer el siguiente texto: los residuos generados en el marco de la pandemia y la necesidad de garantizar su adecuada gestión. Recordemos que este es un texto que ha sido publicado por la Defensoría del Pueblo. Los momentos de la lectura. Tenemos 3 momentos. Antes de leer, realizamos una inspección general acerca del texto. Observamos el título, subtítulos, las imágenes, la estructura. Y en base a nuestra observación, realizamos las predicciones o hipótesis sobre el tema del texto. Nos preguntamos entonces, ¿de qué puede tratar este texto? Durante la lectura, realizamos 2 procedimientos. Una primera lectura en la cual nos familiarizamos con el contenido del texto y corroboramos nuestras hipótesis planteadas justamente en la parte de la predicción, de la anticipación. Y luego realizamos una segunda lectura. Esta lectura es una lectura profunda, es una lectura de estudio, de análisis. En esta identificamos el tema y los subtemas. Usamos técnicas como el subrayado, el sumillado, el parafraseo, etc. Después de la lectura, generalmente desarrollamos cuestionarios y elaboramos pues organizadores visuales. Vamos entonces a leer los residuos generados en el marco de la pandemia y la necesidad de garantizar su adecuada gestión. Vemos aquí, el texto tiene un título, está dividido en párrafos y aquí tenemos toda una enumeración de aspectos que son importantes relacionados con el título. Muy bien, entonces, ¿de qué tratará este texto y qué estructura tendrá? Una vez que hayas realizado la lectura, vamos a aplicar pues la técnica del rastreo. La técnica del rastreo me permite identificar el tema, los subtemas, las ideas principales mediante las preguntas claves. ¿Cuáles son las preguntas? Para identificar el tema, ¿de qué trata el texto? Para identificar los subtemas, ¿de qué trata el párrafo? Y para identificar las ideas principales, la pregunta es, ¿qué es lo más importante que el autor está diciendo del tema? Continuemos. Actividad número 1. Lee y responde. Para el párrafo 1, tenemos aquí, vamos a evaluar la capacidad infiere y localiza con estas 2 preguntas. Lee por favor con atención y con cuidado para poder responder las preguntas. Para el párrafo 2, vamos a evaluar las capacidades de infiere y localiza información. Para el párrafo número 3 vamos a evaluar la capacidad infiere e interpreta. Para el párrafo número 4, la capacidad infiere e interpreta. Y para la sección que tenemos aquí de la numeración de propuestas, vamos a evaluar las capacidades de infiere, interpreta y la capacidad de reflexiona y evalúa. Recuerda, por favor, lee con atención todo el texto para que puedas responder las preguntas de manera adecuada. Actividad número 2. En la actividad número 2 vas a elaborar un organizador de información donde identifiques el problema y propongas alternativas de solución. Ten en cuenta la lectura que hemos realizado acerca de los residuos generados en el marco de la pandemia y la necesidad de garantizar su adecuada gestión. Entonces, la lectura presenta un problema, el cual lo va desarrollando. Y también presenta
la alternativa de solución. Ahora, ¿tú puedes proponer otras alternativas de solución? Por supuesto que sí. Todas esas las ubicarás, por favor, en esta parte del cuadro. Muy bien. Entonces, tenemos aquí un informe presentado por la Defensoría del Pueblo que va a plantear justamente el problema acerca de cómo se gestiona los residuos generados en el marco de la pandemia de la COVID-19 y cuáles son las soluciones que se pueden realizar para poder mitigar este problema. Recuerda que también tú puedes colaborar y puedes hacer todo este trabajo desde casa. Puedes colaborar. ¿De qué manera? Planteando soluciones para poder combatir, disminuir el problema de la generación de residuos sólidos en este tiempo de emergencia social. Muy bien, te deseo éxito en esta actividad. Nos ponemos a trabajar y manos a la obra.